Bendiciones, bendiciones. Nos hemos trasladado hasta este lugar maravilloso, ¿verdad? Si observamos la naturaleza aquí alrededor de nosotros, para compartirles acerca de los enemigos de la fe o los enemigos del creyente. Y quisiera introducirme en este momento con el versículo que el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. O sea que nos hemos trasladado hasta este lugar con esa intención de que podamos comprender el primer adversario, y hoy vamos a hablar del primer adversario de la fe del creyente o de la fe del cristiano. Sobre todo, nuestro primer adversario es la naturaleza humana, nuestra propia naturaleza, o sea, la carne. Así como el apóstol Pablo decía, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el espíritu y la carne se oponen entre sí. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Entonces, si miramos en este pasaje, el apóstol Pablo nos muestra que el primer adversario que nosotros tenemos es nuestra propia naturaleza. En cierta ocasión el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. En ocasiones a veces tenemos pensamientos bonitos, pensamientos buenos, y de repente nos encontramos pensando cosas que a Dios no le agradan, o cosas que sabemos que no edifican en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida de fe. Ahora, ¿qué hacer cuando estamos siendo atormentados? Cuando estamos siendo atormentados por este tipo de pensamientos o deseos que vienen a nuestra naturaleza humana. Bueno, he aquí algunos consejos prácticos que la Biblia nos da, ¿verdad?, con respecto a cómo saber enfrentar esta situación cuando nos sentimos así. El primero, no satisfacer los deseos de la carne. Así es como el apóstol Pablo nos lo recuerda, ¿verdad?, en el pasaje de Gálatas 5:16, ¿verdad? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si observamos, es un mandato directo que podemos encontrar ahí. No satisfacer. Cuando nos sentimos en situaciones como estas, que los pensamientos, que la mente, que nuestra naturaleza nos quiere controlar a caer en este tipo de pensamientos, lo primero que tenemos que hacer es pararnos firmes en nosotros mismos. Tener cuidado de nosotros mismos, sí, pero pararnos firmes en este aspecto y no satisfacer, no ceder ante eso. El segundo mensaje, ¿verdad? El segundo consejo práctico que encontramos en esta enseñanza del día de hoy, pues es estar apercibido y estar orando. Apercibido y orando. Esto fue lo que Jesús nos enseña cuando Él está allá en el monte Getsemaní. Encontramos a Jesús que está orando y a Él se pone a orar pues con 3 de sus discípulos en un determinado momento, y cuando Él regresa los encuentra durmiendo. Cristo les dijo estas palabras, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si miramos en esta enseñanza, en este versículo, el Señor Jesucristo nos hace un énfasis de la carne ciertamente es débil, nuestra naturaleza ciertamente es débil ante la opresión o los pensamientos o los deseos, pero la estrategia o la clave para nosotros enfrentar esta situación está cuando nosotros estamos apercibidos, cuando en nuestra naturaleza sentimos que algo está llegando que no es agradable, pues nosotros tenemos que saber que la manera de nosotros poder hacerle frente a ello es a través de la oración. Tenemos que estar orando, porque el Espíritu siempre va a incitarnos
a que nosotros hagamos lo correcto, pero no así la naturaleza nuestra, no así la carne, que siempre va a querer llevarnos a pecar contra Dios. El tercer consejo práctico: si Cristo en realidad te ha liberado, te ha hecho libre, no usar esa libertad como ocasión para la carne. Esto fue lo que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Galacia, y en el momento en que él está hablando en el capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, es importante comprender que cuando nosotros entendemos o conocemos pues que somos libres, o que Cristo nos ha hecho libres, no debemos usar esa libertad como ocasión para la carne, no debemos usarla en ese momento. Ahora, fuimos llamados a ser libres, por lo tanto no debemos satisfacer los deseos de la carne, no debemos permitir que nos esclavicen los deseos, nuestros propios pensamientos o nuestras propias emociones. Somos libres. Apercíbete. Tenemos que estar apercibidos. El Señor Jesucristo nos manda a velar. Siempre apercíbete, está atento cuando esto viene a tu vida o a tu mente. ¿Sí? Recordando que Cristo nos ha llamado, ¿verdad?, a la libertad. Jesús aconsejó de esta manera a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Más adelante le dice: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Jesucristo es ese Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual nos ha hecho libre y nos hace libre de las ataduras de nuestra propia naturaleza. Si eres un seguidor de Jesús o una seguidora de Jesucristo, y sientes que aún eres débil ante tus propios deseos, ante tus propios pensamientos, la clave para no ceder está en perseverar en la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos muestra que a través de la palabra, si permanecemos en la palabra de Dios, vamos a conocer la verdad, y una vez que conocemos esa verdad nos ayuda a concientizarnos de la realidad de nuestra naturaleza, y de esa manera nosotros venimos a obtener esa libertad, porque Cristo es el único que puede darnos esa libertad a nosotros. El cuarto consejo, muy importante: si en verdad hemos sido enseñados por Cristo, debemos despojarnos de la vieja naturaleza y vestirnos de la nueva naturaleza, según Dios. Despojarnos de la vieja naturaleza. El apóstol Pablo aconseja de la siguiente manera: vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, de estos pasajes podemos aprender 3 acciones o 3 decisiones que el apóstol Pablo nos dice que debemos tomar cuando estamos siendo tentados, o cuando estamos siendo aprisionados, o cuando llegamos a los pies de Cristo en un momento dado. Cuando sentimos que los deseos de la mente o de la carne dominan, pues la clave está en despojarnos de la vieja naturaleza. Es una acción que tú y yo tenemos que tomar.
Es una acción que cada uno de nosotros tiene que tomar en este momento. La vieja naturaleza es la naturaleza pecaminosa que nos incita a fallarle a Dios o que nos incita a ir en contra de Dios. Pero también a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, o sea, renovar nuestra mente cada día. ¿Cómo? Con la palabra, estudiando las escrituras, viviendo, ¿verdad? Consagrando el tiempo y la vida de cada uno de nosotros para Dios. Y lo tercero que podemos ver, vestirnos de ese nuevo hombre, por fe, por convicción, vestirnos de ese nuevo hombre según Dios y según fue creado, ¿verdad? Por Dios. De esta manera nosotros podemos hacerle frente a nuestra naturaleza. Recuerde, nuestra naturaleza caída es un enemigo traicionero. Es un enemigo traicionero. Por eso quisiera en este momento, para concluir, ¿verdad? En este momento quisiera sobre todo que miráramos a nuestro alrededor y retomar el versículo con el cual nos introducimos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. De lo que sembramos, de eso vamos a segar. Bendiciones, Dios te bendiga. Te invitamos, ¿verdad? Para el próximo oportunidad, el próximo capítulo, estaremos viendo, ¿verdad? El mundo y sus deseos como uno de los enemigos de nuestra fe. Saludos.